Es decir, nosotros cuando vamos a realizar cualquier tipo de, o mejor dicho, se va a realizar unas reacciones químicas ya de manera teórica, nosotros vemos o nos agenciamos de la tabla periódica justamente para poder evidenciar sus estados de oxidación, su número atómico, su masa, y con ellos poder trabajar, ¿no? Las valencias también que son importantes para poder justamente conformar o dar justamente de acuerdo a una formulación específica compuestos, moléculas, etcétera, ¿no? Entonces, las funciones químicas van a trabajar específicamente con los elementos químicos y con sus características, ¿no? Dentro de las cuales básicamente es su estado de oxidación, lo cual nos va a permitir, obviamente, obtener un resultado después de una reacción, aquella que posiblemente podamos ver o quizás no, ¿no? Pero por lo general vamos a generar compuestos más complejos. Bien, entonces, sintetizando, finalmente deberíamos decir que las funciones químicas van a ser propiedades, van a presentar propiedades físicas y químicas semejantes y similar, obviamente, modo de formarse. Es por eso que guardan características en común, ¿no? Bien. Entonces, dentro de las funciones químicas que nosotros, que son las más trabajadas, ¿no? Que son las más conocidas prácticamente, tendríamos que encontrar, hay una infinidad, pero venimos a encontrar las funciones químicas inorgánicas. Estas funciones químicas inorgánicas nos van a dar a conocer prácticamente la reacción de de específicos elementos químicos con características especiales, ¿no? Que obviamente al reaccionar con ciertos elementos como el oxígeno o ciertos componentes o moléculas como el agua, como otros elementos como el hidrógeno, nos va a generar componentes más completos, ¿no? Más completos y más complejos también. Entonces tenemos en cuenta justamente aquí como primera función inorgánica a la función química, función óxido. Esta función óxido tiene como característica principal tener justamente al oxígeno como actor principal. Muy aparte de ello, también específicamente trabajar con metales. Ahora, si nosotros vamos a nuestra tabla periódica, vamos a poder identificar que nuestra tabla se encuentra dividida en una sección de metales, en una sección de no metales, en una sección de gases nobles, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener que identificar dentro de nuestra tabla periódica ahora por qué hablamos de metales, por qué hablamos de no metales, cuáles son las características de los metales, ¿no? ¿Por qué es que se separan y se unen justamente de esa manera? Entonces, en realidad los metales son precisos para poder transmitir la energía y el calor, ¿no? Entonces, esa es su característica o su función primordial de los metales. Y esta característica es común en todos los elementos que conforman este grupo. Y estos, al fusionarse con este elemento oxígeno, finalmente están cumpliendo con el reglamento o con la formulación específica de la función óxido. Entonces, ahora, ¿cuál va a ser el nombre que se le va a dar a esta función, ¿no? O mejor dicho, ¿cuál va a ser el nombre del reactivo, de lo que va a resultar de esta combinación de elementos, ¿no? Finalmente, cuando nosotros hablamos de nomenclatura, hablamos específicamente del nombre de, de este compuesto. Entonces, como por ejemplo, si queremos llevarlo al tema de los humanos, ¿no? Podemos decir que cuál es mi nomenclatura, pues mi nomenclatura será, por ejemplo, Olenka Celada, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es mi nombre y mi apellido. En este caso, viene a formar parte su apellido específicamente de esta función, el nombre óxido, porque ese no va a cambiar por nada en el mundo, ¿no? Por la representación justamente que tiene el elemento oxígeno dentro de la reacción.
Generalmente va a ser un grupo que va a ser llamado óxido básico, pero de manera específica ya el nombre va a ser óxido y se va a agregar el nombre del metal, de acuerdo de que tenga una única valencia, de que tenga dos valencias o de que tenga más, ¿no? Y para esto también existe justamente un reglamento interno de cómo ellas puedan llamarse. Entonces, muy bien, para eso vamos a tener en cuenta todos los metales de nuestra tabla periódica. De repente, si tienen a la mano, pues ustedes pueden disponer de ella, ¿no? Y poder observar tal y cuáles elementos se encuentran en este grupo de los metales. Bien, entonces como nos indica la teoría, la palabra genérica de óxido, seguido de la preposición de, seguido del nombre del metal. Ahora, si el metal tiene una sola valencia, en este caso, solamente va el nombre del metal tal cual, ¿no? Entonces, no hay nada más que agregar, nada más que modificar. Pero en caso el metal tenga dos valencias, he aquí que prácticamente va a presentar, pues, al menor será oso y al mayor será ico. Ahora, si actúa con menor o mayor valencia respectivamente, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer o eso es por lo que vamos a optar cuando nosotros podamos hacer la verificación correspondiente, ¿no? De con qué valencias esté trabajando. Muy bien, entonces tenemos ejemplos y dentro de los ejemplos vamos a tener en cuenta o vamos a tomar en cuenta el aluminio, ¿no? El aluminio y el óxido de aluminio. Entonces, bien, tenemos al aluminio que solamente tiene una valencia, que en este caso es 3, y es por eso que no hay ninguna modificación en su nombre. Solamente se le coloca óxido de, seguido del nombre del metal, que es aluminio. Y listo, no hay nada más que modificar, ¿no? Sin embargo, ya con el elemento del hierro, ¿no? Que podemos observarlo justamente, nos vamos a poder dar cuenta que tiene dos valencias. Una que va a ser el número 2 y otra que va a ser el número 3. Muy bien, si trabajamos con el número 2, que es la menor, finalmente si cambiara su nombre, sufrirá la modificación de ¿qué? De el sufijo oso, ¿no? Donde se le va a colocar óxido ferroso. En este caso ya no va óxido de ferroso, sino óxido ferroso. Nada más ese va a ser su nombre. Pero si nos damos cuenta en el resultado de la reacción, ustedes pueden decir, pero ¿dónde está el 2? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Que el oxígeno tiene justamente una valencia 2 y cuando cruzamos por el aspa quedará 2 en el fierro y 2 en el oxígeno y ambos se pueden simplificar, ¿no? Y al ser simplificados, finalmente nos queda solamente su índice 1 nada más, ¿no? Y el 1 está sobreentendido, no se coloca. Bien, en el siguiente ejemplo estamos utilizando prácticamente la valencia mayor del aluminio, que vendría a ser el número 3, ¿no? Entonces, en esta valencia, que vendría a ser la mayor, ya cambia el sufijo nuevamente, ¿no? Se eliminará el D y se utilizará el sufijo ico, que es lo que se necesita, ¿no? Y después de ello solamente tenemos que hacer un cruce de valencias por el método del aspa y finalmente vamos a obtener ese resultado, ¿no? Ahora ustedes dirán, pero ¿por qué ahora no se simplifica? Pues porque ahora no son pares, ¿no? No son pares, entonces como no son pares, no podemos simplificarlo y solamente lo colocamos, ¿no? Esa es la regla. Cuando es par nada más se puede simplificar. Mientras no sea par, lamentablemente pues no se podrá simplificar y solamente se colocará. Y entonces ahí estamos teniendo 3 ejemplos bastante claros, ¿no? De lo que vendría a ser la función óxido. Bien, siguiendo con la temática, ¿no? Vamos prácticamente ya a otra función
de las funciones químicas inorgánicas y otra de ellas es la función ácido. Ya que en la función ácido cambia el personaje principal, ¿no? El personaje principal anteriormente era el oxígeno, ahora el personaje principal va a ser, perdón, era el metal, ¿no? Era el metal y en este caso ya tenemos a un no metal, ¿no? Entonces acá ya cambia el elemento con el cual vamos a trabajar. Y finalmente, si estamos trabajando con otros elementos que no tienen las mismas características, entonces sí o sí el resultado va a ser totalmente diferente, pues, ¿no? Y bien, entonces vamos a tener en cuenta que cuando es un óxido ácido, se van a llamar anhidridos. Entonces eliminaremos la palabra óxido para poder utilizar la palabra anhidrido ahora delante de él, ¿no? Y finalmente podrá ser de el nombre del elemento que se esté utilizando, ¿no? Pero, ojo, aquí hay una diferencia bien marcada, bien grande, y es algo que tiene que quedar grabado porque se suele confundir mucho estos términos, ¿no? Por lo general, el ico, el oso, o solamente el nombre del metal, ¿no? Entonces, en este caso nos está indicando que va justamente en el caso de que tenga una sola valencia, va a la terminación ico, ¿no? En cambio, en el anterior no era así, sino solamente tenía una valencia, solamente se colocaba el nombre del metal, nada más. En este caso no, en este caso es diferente. Si tiene una sola valencia, se le colocará justamente la terminación ico. Ahora tenemos un caso número 2, ¿no? Donde vamos a ver que es cuando el no metal tiene dos valencias y se le da terminación oso a la de menor valencia e ico a la de mayor valencia. Ahí prácticamente estamos coincidiendo, ¿no? Con justamente la terminación o la nomenclatura de la función óxido. Bien, y el ejemplo que podemos tener o que podemos apreciar justamente es del carbono, donde tenemos el carbono más el oxígeno, que finalmente nuestro resultado será CO, ¿no? Que vendría a ser un anhidrido carbonoso. Bien, entonces, y tenemos en el segundo ejemplo, ¿no? El carbono más el oxígeno, que finalmente nos dará como resultado un anhidrido carbónico. ¿Por qué? Porque está utilizando obviamente su mayor valencia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus valencias? Sería 2 y 4 prácticamente. Y en el segundo caso se logró, en el primer caso se simplificó y al simplificarse simplemente queda 1, 1, no se coloca. Y en el siguiente caso se coloca, se simplifica y solamente se coloca de aquel que haya quedado algún residuo, ¿no? Ahora pasamos al caso número 3, ¿no? Y en el caso número 3 nos está indicando de que ya el metal, bueno, en este caso el no metal, puede tener tres variaciones, ¿no? O tres valencias. Y al tener tres valencias va a ocupar justamente ya tres nomenclaturas distintas. Y eso es algo que también se tiene que tener en cuenta. Cuando es menor, se utilizará la terminación, o bueno, el inicio, en realidad, hipo, y finalmente oso, ¿no? Pero como palabra intermediaria es el nombre de, en este caso, el no metal. Cuando tenemos una valencia intermedia, la terminación simplemente va a ser oso. Y cuando tenemos una valencia mayor, vamos a tener una terminación en ico. Entonces esas son las terminaciones y los nombres para la nomenclatura para estos elementos, para estos compuestos. La sugerencia del caso, ¿no? Para poder que se nos haga un poquito más fácil, para poder hasta cierto punto practicar mejor, ¿no? Y si queremos aprender mucho mejor todavía estas nomenclaturas, sí sería bueno que se tenga una cartillita, pues, ¿no?
separados, justamente teniendo todas las funciones, más que todas las fórmulas, que son las que son más exactas, ¿no? Para hacernos recordar y cómo era un anhidrido, cómo era un óxido ácido, ¿no? Entonces, de esa manera, ustedes ya saben, tienen su tabla periódica y listo, ubican rápidamente nada más cuáles son los no metales y comparan, ubican, lo nombran y listo, ¿no? No hay que hacer más. Bien, ahora tenemos otros ejemplos, ¿no? Para que se nos quede totalmente claro. Entonces, no sé si Gonzalito Berna nos puede apoyar, ¿no? Nos puede apoyar justamente con eh, el ejemplo, ¿no? Y explicarnos qué es lo que está pasando en ese ejemplo. A ver si nos pueden apoyar. Bien. De todas maneras, vamos a proceder a explicarlos, ¿no? Cada uno de ellos para poder reforzar, pues, ¿no? Para poder reforzar nuestro conocimiento en cada una de las reacciones, de los componentes, de los compuestos que se van desarrollando, ¿no? Por cada uno de ellos. Bien, en el ejemplo tenemos prácticamente al elemento principal que vendría a ser el azufre. Si estamos hablando aquí de anhidridos, sí o sí pues vendría a ser un no metal, ¿no? Tenemos el azufre y tenemos el oxígeno. Y el oxígeno obviamente con su valencia 2, ¿no? Listo, ahora ¿qué nos arroja o cuál es el resultado? Pues el resultado será 2, SO sin nada. Ahora ustedes dirán, pero ¿por qué? Aquí utilizó la valencia 2, ¿no? Él en este caso tiene 3 valencias. Tiene la valencia 2, 4 y 6. Entonces, por eso vamos a ver esa diversidad de resultados que podamos obtener, ¿no? Y al utilizar el menor, se simplifica y listo, ¿no? Ya no pasó más nada, pero como decía el reglamento, sí se tiene que ubicar justamente de que sea anhidrido adelante, ¿no? E hipo, porque se está utilizando el menor, y en este caso si es azufre, sulfuro, pero será con la terminación oso, ¿no? Hiposulfuroso. Bien, continuamos y tenemos justamente el segundo ejemplo que vendría a ser con la siguiente valencia intermedia prácticamente, que vendría a ser la valencia número 4. Y con esa valencia número 4, al trabajar se simplifica y al simplificarse prácticamente estamos obteniendo que queda en la formulación SO2, ¿no? Esa es la formulación que está resultando. Y el nombre es anhidrido sulfuroso, ¿no? Ese es el resultado que estamos nosotros obteniendo. Solamente cuando es intermedio, solo se agrega el sufijo oso, no se agrega más nada, solo el oso. Y bien, ya tenemos por último el tercer ejemplo, y en el tercer ejemplo sí específicamente es el mayor, ¿no? Y el mayor, ¿cuál es? Es 6, y en este caso también, como tenía mitad con el 2 del oxígeno, se simplifica y finalmente nos va a quedar 3, ¿no? Y es por eso, ese es el porqué del resultado. Pero sí nos indicaba en la nomenclatura que solo y únicamente va la terminación ICO, nada más. Y ese es el ejemplo bastante claro para esta nomenclatura. Ahora pasamos a la siguiente nomenclatura, o bueno, el cuarto caso en realidad de esta nomenclatura,
que vendría a ser cuando el no metal tiene 4 valencias, ¿no? Entonces, si tú pensabas que no, que solamente tenían una, o que solo 2, o bueno, ya 3, ¿no? En este caso, que tenga 4 valencias. Y al tener 4 valencias ya va a tener otra terminología, ¿no? Que es bastante similar en realidad, pero le hace una ubicación más práctica a, a sus valencias, ¿no? De acuerdo al nombre. Bien, entonces tenemos al menor, que su terminación, o bueno, su nomenclatura y denominación va a ser hipo, el nombre del no metal, y finalmente va a terminar en oso, ¿no? Esa es la nomenclatura para el de menor valencia. Ahora vemos el de menor intermedia, ¿no? Que es justamente el que está pegado a la menor valencia. Y este solo será con terminación oso, ¿no? Nada más. Bien, ahora tenemos el siguiente, que ya prácticamente se considera la mayor intermedia, ¿no? Porque todavía no es la mayor. Y en este se coloca la terminación ico, ¿no? Esa es su finalidad y listo, solamente con ello queda. Sin embargo, cuando ya tenemos al mayor, o cuando se trabaja con la mayor valencia, con la más grande, en el caso de que tenga 4, ya se utiliza el prefijo hiper, el nombre del no metal e ico, ¿no? O es como que ya asegurándonos, ¿no? Bien. Entonces, para esto también vamos a tener un ejemplo de un elemento que vendría a ser el cloro. Y en el cloro tenemos justamente 4 valencias, ¿no? Bien, tenemos la primera que es 1, 3, 5 y 7. Esas vendrían a ser las valencias del cloro. Y bueno, como es un no metal, va pues no con su prefijo anhidrido, mejor dicho, con la primera palabra anhidrido, ¿no? Después de ello, ya se ubica justamente las valencias y tenemos los resultados de formulación. Los resultados de formulación, en primer lugar, si estamos trabajando con el menor, ¿no? Que en este caso es 1, entonces vamos a poder determinar que efectivamente tenemos al anhidrido hipocloroso, donde la valencia 1 va a finalmente ser el subíndice del elemento oxígeno, ¿no? Y el cloro se quedará con el subíndice de el cloro. Bien. Esa es en la primera valencia y ahora trabajemos prácticamente con la siguiente valencia. Al trabajar con la siguiente valencia, que vendría a ser 3, va a ser prácticamente la menor intermedia, ¿no? Porque teníamos a la menor, que era hipo, y terminaba en oso, y ahora tenemos la menor intermedia, que en este caso solamente va a terminar en oso. Entonces vamos a verificar si es cierto o no es cierto y justamente nos ubicamos pues, ¿no? en el cuadro. Y ahí está, anhidrido clórico, ¿no? Con la terminación ico, tal como lo indica. Y finalmente, pues tenemos el que tiene la valencia mayor. Y el que tiene la valencia mayor, pues será en este caso, según como lo indica el cuadro, hiper, espacio y terminación en ico. Y en el espacio consideramos el nombre, obviamente, del metro, en este caso del no metal, ¿no? Entonces vamos a tener en cuenta
eso prácticamente para poder nombrar a todos nuestros compuestos, ¿no? De manera más tranquila y sin complejos. Pero todo esto, ¿cómo lo sabemos? Mejor dicho, las valencias, en este caso, las encontramos pues en la tabla periódica para poder asegurarnos de que efectivamente lo que yo estoy haciendo está bien, ¿no? ¿Son específicamente esas valencias o solamente me las estoy inventando? No. Eso tiene que ver justamente con la característica principal del elemento. Bien. Ahora pasamos a la función hidróxido, ¿no? Y en esta función hidróxido tenemos que son compuestos ternarios que se caracterizan y presentan la molécula del grupo funcional hidróxilo, que vendría a ser OH, y resultan justamente la combinación de un óxido básico más el agua. Bien, a ver, no sé si nos podrías explicar, Gonzalito, para ver si se ha entendido, porque ya este tema lo venimos tocando en realidad como hace 2 semanas, ¿no? Entonces ya debe estar un poquito claro. Entonces, si nos puedes apoyar por lo menos con la explicación de la fórmula y parte de la formulación. Bien, en todo caso vamos a dar los ejemplos, ¿no? Los ejemplos justamente necesarios, ¿no? Para poder entender la función hidróxilo. Para poder nosotros definir, justamente tener o que estamos frente a una función hidróxido, sí o sí tenemos que identificar al oxígeno y al hidrógeno, ¿no? Están juntos, pegaditos. Entonces, no en la misma forma como se encuentra, por ejemplo, en el agua, ¿no? En el agua ustedes pueden encontrar H2O y dicen, sí, claro, acá está el oxígeno y está el hidrógeno, pero no. En el grupo hidróxido no se encuentra de esa manera, se encuentra OH, ¿no? En primer lugar la O, luego la H y su valencia -1, nada más. Entonces aquí podemos ver justamente la formulación y la nomenclatura, ¿no? Que se nombra empleando la palabra hidróxido seguido del nombre del metal según el óxido respectivo. Y tenemos ahí los ejemplos, ¿no? En este caso tenemos al aluminio, tenemos al sodio, tenemos al plomo y tenemos al fierro para poder determinar. Y en el caso del aluminio, vamos a nombrarlo justamente hidróxido de aluminio, ¿no? Nuevamente recalcamos que no sufre modificación natural de su nombre. Ahora en el siguiente ejemplo tenemos igual hidróxido de sodio. Del mismo modo no se modifica el nombre ni nada, solamente se agrupa los elementos OH para dar justamente paso a ser un hidróxido y el elemento. Ahora tenemos a el plomo, ¿no? Que vendría a ser prácticamente lo mismo, ¿no? Y va a ser hidróxido plumboso. Ahora, ¿por qué nos indica plumboso? Pues ya tenemos referencia, ¿no? De cuál vendría a ser la forma y por qué se toma de esa manera. Y tenemos también el hidróxido férrico, ¿no? Y también ya podemos entender por qué es ICO y por qué
no se está utilizando otra terminología, ¿no? Bien. Y ahora tenemos la función ácido. En la función ácido ya varía todo, ya el elemento principal o complemento ya no vendría a ser el oxígeno, sino vendría a ser el hidrógeno. Y para esto vamos a tener que necesitamos justamente un no metal más el hidrógeno para que finalmente nos dé un hidrácido. Y en cuanto a la formulación y nomenclatura, ¿no? Tenemos que se usa la palabra genérica ácido seguido del nombre del no metal, determinado en hídrico. Entonces aquí vamos a ver el ejemplo bastante claro. Tenemos el cloro más el hidrógeno y justamente va a salir HCl y nos dirá que es el ácido clorhídrico. ¿No? Esa es la terminación y cómo cambia, pues, ¿no? Prácticamente el nombre. Bien, el siguiente ejemplo es del bromo, ¿no? Más el agua, que nos va a dar como resultado un ácido bromhídrico, ¿no? Entonces se está cumpliendo lo que el reglamento nos indica. Y finalmente tenemos el azufre, ¿no? Donde vamos a tener el ácido sulfídrico. Ahora tenemos la función ácido oxácido. En este caso ya estamos utilizando un anhidrido más agua. O sea, es un poquito más complejo prácticamente, ¿no? Y tenemos al CO2 más el agua y lo que nos va a resultar, ¿no? Aquí el siguiente ejemplo es justamente el azufre eh, más el oxígeno y esto va sumado justamente con eh, el agua que nos va a dar un ácido también sulfídrico, ¿no? Ahora lo mismo pasa con el cloro. Bien, vamos a pasar a la función sal, ¿no? Que son de dos clases prácticamente. Son sales aloideas, que son compuestos binarios que se resultan de la combinación de un ácido hidrácido y un hidróxido. Bien, esa es la formulación que tenemos, ¿no? El ácido hidrácido más el hidróxido finalmente nos arrojará o determinará sal oxisal más agua. Bien, y en la formulación en nomenclatura, pues la formulación, aquí la nomenclatura ya no va a ser el famoso oso, ico, hipo, hiper, no. Aquí va a ser la terminación uro. Entonces vamos a ver justamente en qué resulta, ¿no? Vamos a tener cloruro de sol, por ejemplo, ¿no? En el primero. El siguiente nos dirá bromuro de manganeso. En este caso hay dos elementos, ¿no? Y tenemos también otro complemento, ¿no? Que finalmente nos va a dar el seleniuro plomboso, ¿no? Y tenemos las sales oxisales, que justamente van a resultar de la combinación de un ácido oxácido más un hidróxido.
Ahora esto va a tener justamente el ácido terminado en, y si es sal terminado en, ¿no? El mismo reglamento prácticamente de terminación. Bien, y eso sería todo por la clase del día de hoy. Entonces, sin nada más que comentar, solamente desear una feliz Navidad, ¿no? Que se comparta en la noche con una gran noche buena, a fin de que prime pues el amor, la unidad y la paz en los hogares, ¿no? Bien, nos podemos retirar entonces y de aquí sería hasta una próxima oportunidad.